Buenas tardes, gracias a todas, a todos y a todes por reunirnos en torno a esta mujer magnífica, extraordinaria y profundamente humana, contradictoria, como lo somos todas y todos. Es un gusto para mí, desde la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, moderar esta mesa con tres escritoras que quiero, que conozco de tiempo a las tres y cuya obra me inspira, me motiva, me emociona. Y sobre todo porque el motivo es Rosario Castellanos, es decir, estas tres escritoras contemporáneas que están publicando, que salen sus libros hoy, mañana, ayer, antier y pasado mañana, ¿cómo están hablando con Rosario? Con esta Rosario que en algún momento dijo que la vida son todos esos años que pasamos tratando de armar ese rompecabezas. Eso es lo que es la vida, efectivamente. Y con esa mujer, como se dijo esta mañana, no sé cuántas y cuántos estaban por acá, pero que fue profundamente contradictoria, ya lo dije, que fue rebelde, insumisa, que se peleó consigo misma mucho, que tuvo grandes problemas con su cuerpo, de nuevo, como muchas, muchos y muchas. Así que, sin más preámbulo, quiero dar inicio a esta mesa presentándoles al panel, porque no es poca cosa a las tres escritoras que tenemos aquí. Voy a empezar desde mi extrema derecha, Jasmina Barrera. Es autora de, entre otros, Cuerpo extraño, Cuaderno de faros, Línea negra, un libro particularmente entrañable, agudo, que trata la maternidad desde un costado que no es el habitual. Los nombres de los animales, Punto de Cruz y La Reina de Espadas, este último muy reciente, que es una revisitación de Elena Garro y del cual voy a tomar alguna parte para comentar con Jasmina. Fue ganadora del premio Latin American Voices 2013 y ha sido finalista de varios reconocimientos, entre ellos el premio Primera Novela Bon Rhapsody y el National Book Critics Circle Autobiography Prize. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores y socia fundadora de esa editorial magnífica, arrolladora, atrevida, que es Ediciones Antílope. Gracias, Jasmina. Diana del Ángel, escritora y defensora de derechos humanos, es doctora en letras. Ha publicado Vasija, Procesos de la Noche, Barranca, Lucrecias, Épica de la Semilla, Lengua Hierba, que acabo de leer y que es una cosa espeluznantemente hermosa, y Periferia. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Ella logró que se publicara Memorias y Transfiguraciones en Antílope, o sea, aquí tenemos a dos cómplices felices, un círculo bastante virtuoso. Memorias y Transfiguraciones es un libro de poesía de Alaíde Fopa. Y a mi izquierda está Olivia Terova, es autora de los libros de ensayo autobiográfico Un lugar seguro, Dinero y Escritura. Sus relatos están compilados en volúmenes como El fin del mundo y El inicio y Todo lo que no ocurre. Ha sido becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas y el FONCA, obtuvo el Premio Latinoamericano de Cuento Edmundo Valadez, el Premio Nacional de Literatura Joven Salvador Gallardo Dávalos y el Premio Narrativa Casa Wabi Dharma Books. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos a hablar de esta mujer que nos fascina, pero a veces puede chocarnos por este rasgo lacrimógeno que se comentaba en la mañana, ¿no? A veces es muy plañidera, es muy azotada, diríamos, con nuestro lenguaje más coloquial y más aterrizado, que además a ella le gustaba el lenguaje coloquial y aterrizado. Yo quiero abrir la mesa y las preguntas no van a ir dirigidas a una de ustedes, sino les pido que reaccionen las tres y vamos abriendo un diálogo como me parece que a la propia Rosario le gustaba hacer. En Cartas a Ricardo, libro que está allá afuera, y como siempre digo, mi mala broma, llévenselo por favor, de preferencia pagándolo, sería ideal, pero llévenselo de cualquier manera, está allá afuera. Rosario expresa dudas sobre su vocación literaria y es increíble porque las expresa ya siendo una escritora no solo publicada, sino premiada. Y dice en un fragmento de Cartas a Ricardo, lo único que estoy haciendo es sacar el bulto a mi verdadero problema, al que tengo que enfrentar ahora sin ningún paliativo y sin ningún pretexto. ¿Soy o no soy
una escritora. Puedo escribir, y escuchen esto, ¿qué? ¿Qué puedo escribir? Rosario Castellanos preguntándose, ¿soy o no soy una escritora? ¿Puedo escribir y qué puedo escribir? Y mi primera pregunta provocadora, así como para aventar la pelota de boliche, sería, ¿ustedes se espejean en Rosario como escritoras? ¿Ustedes también se preguntan este tipo de cosas? ¿Soy escritora? ¿Qué puedo escribir? ¿Se vale que yo escriba? ¿O ya es algo que, digamos, quedó en la generación de Rosario y que el auge de la literatura de mujeres que llevamos algunos pocos mínimos años viviendo, si se considera la historia de la literatura en general, ya es algo, digamos, que quedó en el pasado y hoy ya estamos muy rebasadas de esa discusión, de esas dudas, de esas inseguridades? ¿Quién quiera empezar? ¿Sí? Pues, ay, sí, yo creo que sí me espejeo. O sea, de hecho, cuando yo leí Cartas a Ricardo, era muy joven, estaba todavía en la facultad. Y me dio mucho ánimo porque dije, bueno, si Rosario tenía dudas de su escritura, entonces yo también puedo tenerlas, ¿no? Entonces creo que esa es una parte padre en el show, o sea, desde luego está como la parte no tan padre de ver que pues justo este síndrome de la impostora incluso lo viven escritoras como Castellanos, ¿no? Pero está padre también en el sentido de que le da permiso nos da permiso, ¿no? A quienes escribimos después justamente de dudar. Y yo creo que eso es algo, la duda fue algo que Castellanos ejercitó constantemente en su escritura, no solo con respecto a su identidad como escritora, sino en general con respecto al mundo, con respecto a lo que leía, con respecto a lo que veía. Y quizás por eso es que hay estos rasgos contradictorios que ahora vemos, ¿no? Y yo creo que esa es una gran lección de Rosario, ¿no? Ejercitar la duda para mí. Bueno, primero muchísimas gracias. Me emociona muchísimo estar aquí con tres queridas y admiradas escritoras maravillosas y en este lugar que quiero tanto. Y bueno, yo también, como dice Diana, creo que el síndrome de impostora, pues que yo creo que también hay síndrome de impostor en los escritores, pero sin duda en las mujeres es particular. Yo creo que es algo que todas hemos sentido en algún momento y creo que también tiene que ver con la carga que le ponemos a una palabra como escritora, ¿no? O sea, pues yo durante mucho tiempo decía, no sé si soy escritora, yo escribo, hasta que empecé a pensar que ser escritora era también un oficio como cualquier otro, era como ser zapatero, o sea, hay buenos y malos zapateros, hay más o menos, mientras hagas zapatos eres zapatero, pues así pensaba yo, mientras yo escriba soy escritora y si lo hago a veces bien, a veces mal, pues eso ya veremos, pero de que lo hago, lo hago. Y sí me pasa también que me sirve mucho leer este tipo de cosas. Me acuerdo un poema este poema de Rosario, Autorretrato, creo que es, donde dice que es mediocre y que eso es muy bueno porque entonces no tiene enemigos. Yo creo que es algo que yo he pensado muchas veces, aunque siempre prefiero tener, por ejemplo, el segundo lugar en un premio, porque siempre al primero le llueven, ¿no?, las críticas, y el segundo siempre pasa un poco, como diría mi esposo chileno, piola. Así que sí. Pues, o sea, la respuesta más inmediata es que concuerdo con mis compañeras, a mí también me ha pasado y creo que a muchas nos pasa. Ahora quería retomar lo que dijo Jasmina de nuestro oficio es como cualquier otro oficio, eso es verdad. ¿Y cuál es nuestro material de trabajo? Son las palabras. ¿Y qué son las palabras? Son una extensión del pensamiento. Entonces, para mí, por eso, a lo largo del tiempo que llevo escribiendo ha sido importante ya reconocerme como escritora, porque quiere decir que yo trabajo con el pensamiento. Y creo que es algo por lo que luchó mucho Rosario Castellanos, por que las mujeres tuvieran este lugar dentro del debate público, que se puedan permitir tener ideas propias, hacerse responsables por ellas y también dialogarlas, comunicarlas, ¿no? Y también concuerdo con lo que dijo Diana, o sea,
a mí se me hace muy nutrido que podamos ver estas dudas, estas preguntas que ella se hacía a sí misma, estas inseguridades, porque también nos habla de una búsqueda filosófica, introspectiva que había en su propia escritura. Se dice que los escritores siempre tenemos un ideal de a dónde queremos llegar, el asunto es llegar ahí, cómo decir lo que queremos decir y cómo queremos decirlo. Y justo en esta herramienta que estamos usando, que es el lenguaje, requiere una técnica, una pericia. Y algo que a mí me queda de la figura de Rosario Castellanos es la idea de una escritora que a lo largo del tiempo va cuestionando su propia escritura, va probando con otros géneros y va cambiando. Y creo que eso es de lo más valioso que puedes encontrar en la obra de autores que escribieron por un tiempo prolongado, que incluso Rosario Castellanos se quedó corta. No sabemos que podría haber escrito mucho más si hubiéramos sabido más de ella, pero se nota esa inquietud y es muy constante en su trabajo. Estamos en Filosofía y Letras, espacio natural de Rosario. Hago una mini recapitulación de algunos elementos que se mencionaron en la inauguración, por si alguien no andaba por aquí. Rosario Castellanos no solo estudió aquí, no solo fue maestra, fue funcionaria también en la universidad. Entonces, es el espacio de Rosario. Y me parece fascinante que estemos aquí 4 mujeres en esta mesa para hablar de Rosario y de estos temas, del síndrome de la impostora, que es más acusado, y creo que coincidimos, en nosotras que en ellos. Es decir, han pasado 50 años de la muerte de Rosario, hoy precisamente, y sin embargo sigue siendo más subrayado el temor a llamarnos escritoras. Yo no sé si soy escritora, pero yo llegué a una conclusión similar a Jazmín en algún punto. Bueno, pues yo escribo, o sea, por tanto soy escritora, quién sabe cómo lo haga, eso ya no me toca a mí juzgarlo. Y me pregunto, esto que comentó la doctora Rosa Beltrán, coordinadora de difusión cultural, en la mañana, cómo Rosario se fue autoconstruyendo a partir de la escritura. Ella se refería en particular a las cartas a Ricardo, cómo se ven estas 3 etapas en las cartas a Ricardo, pero lo haría extensivo a todo su trabajo escritural, en todos los géneros que abarcó: ensayo, novela, cuento, poesía, artículo periodístico, dramaturgia y no sé qué se me olvida, pero seguramente también lo que ustedes estén pensando. Réstale el número que pensaste. Pero me parece fascinante que, fascinante y no, que estemos reflexionando sobre los temas que a Rosario la ocupaban. Fascinante ¿en qué sentido? Que sigue teniendo vigencia a 50 años de su muerte. Yo me pregunto cuántos de nosotros, de nosotras, de nosotres vamos a seguir vigentes en 50 años, a 50 años de nuestro fallecimiento. Ojalá varias y varios, pero no es poca cosa a 50 años reunir una jornada completa en torno al trabajo escritural de alguien. Pero al mismo tiempo digo, qué lamentable que tengamos que seguir hablando de los temas que están aún pendientes. ¿Por qué ha cambiado la condición de las mujeres? Sara lo mencionaba en su espléndida conferencia hoy. Ha cambiado, sin duda, en muchas cosas la condición de las mujeres, pero hay tantísimos pendientes. Y quiero dar un poco de contexto. Rosario cuestionó, entre otras, la abnegación femenina, esta virtud loca, y reducir, cito, a la mujer a un simple vehículo para la perpetuación de la especie. Ella decía, me niego a aceptar que los genes, que los cromosomas, perdón si estoy citando mal, estoy citando de memoria algo que me viene en este momento, determinen mi destino. Voy a salirme un segundo de Rosario para abrir el espectro a otras escritoras más o menos contemporáneas. Alaíde Fopa, a quien Diana estudia y a quien presenta en este libro que ya comenté, Memorias y Transfiguraciones, fue una feminista frontal, también maestra de esta facultad. Y aunque Elena Garro, que es comentada por Olivia Terova en Un lugar seguro y por Jazmina Barrera en La Reina de Espadas, no celebraba la etiqueta de feminista y no se sentía cómoda de ser llamada así, Jazmina comenta en su libro, su obra está llena de denuncias de las violencias contra las mujeres, de protestas y críticas contra abusos machistas. Hay una intuición en sus obras que solo sé llamar feminista.
Y reitero entonces con este mínimo contexto donde jalo un poquito el hilo de Alaide Fopa y de Elena Garro para regresar a Rosario y a las escritoras que me acompañan. ¿Qué les parece más urgente de la agenda de mujeres? Es decir, hay muchos temas, pero hay algunos quizá que son más insoslayables, más urgentes, que deben llevar un asterisco, un color rojo y un resaltador amarillo, probablemente mencionados por la propia Rosario o quizá no tan claramente vistos por ella. Quisiera que rebotáramos un poco sobre eso. ¿Qué temas de la agenda de mujeres, por no decir del feminismo, de los feminismos, les parecen más urgentes hoy, retomándola a ella y a estas escritoras contemporáneas? No sé quién quiere empezar. ¿Te parece? Bueno, aprovechando que está aquí el micrófono. De entrada, sobre lo que mencionabas de Elena Garro, para mí es imposible no pensarlas como cercanas en un contexto parecido. Y es también distinto el acercamiento bibliográfico porque la obra de Elena Garro está mucho más dispersa y todavía hay papeles que se siguen recuperando. Pero entre estas afirmaciones sobre el feminismo, sí es cierto que ella tiene frases así célebres que se repiten una y otra vez, ¿no? Yo no soy feminista, lo seré cuando las mujeres piensen con ideas propias. Tiempo después, en otra entrevista, 20 años después, dice, bueno, la verdad, yo no quiero opinar sobre el feminismo porque quienes me han ayudado han sido mujeres y quienes están investigando mi obra ahora que estoy en otro momento de la obra donde ella no era tan popular y era difícil para ella publicar, quienes se han acercado a mí son mis amigas. Entonces, esta idea me resuena también pensando en Rosario Castellanos, en cómo también su pensamiento iba transformándose y también seguramente se seguiría transformando si ella hubiera seguido, pues, si ella hubiera permanecido más tiempo dentro del mundo de las letras. Y había ciertas semillas que ya se estaban perfilando en varios de sus trabajos, en sus columnas, a veces incluso se pueden leer en las cartas, que eso es bien interesante porque las cartas muchas veces muestran una instantánea de un momento en el que el pensamiento todavía no es público porque en realidad ya no planeaba publicar las cartas. Y creo que uno de los asuntos más urgentes y que también se comentó en alguna de las mesas de la mañana tiene que ver con el trabajo doméstico y con el trabajo de cuidados, con justo este es un tipo de trabajo muy invisibilizado que suele ser asignado a las personas a quienes también se les asigna el género femenino. Y entonces aquí entra todo un asunto de una reflexión bien fuerte, de hacernos preguntas incluso dentro del mismo feminismo, ¿no? De, ok, estamos filosofando y todo, pero ¿quién se encarga de sostener estas discusiones? ¿De quién se encarga de materialmente sostener esta vida, ¿no? Y creo que es algo que se está platicando mucho desde el feminismo, que se hace también desde la literatura y para mí es uno de los temas que están más, bueno, que queda mucho por conversar, entre muchos otros también. Es bien curioso, ¿no? Todo el tiempo que ha pasado y todavía quedan muchos temas pendientes y mucho que seguir conversando y pasar del plano de las ideas al plano de lo material. Sí, concuerdo con lo que dice Oli de que Elena Garro era muy contradictoria respecto al feminismo, ¿no? Y en algunos momentos decía cosas también como que Cristo había sido el primer feminista, chistoso, y en otros momentos decía que no, que eso no le interesaba, pero en su obra a mí me parece que están muy claras estas preocupaciones que hoy llamamos feminismo. También platicábamos con Diana hace no tanto, ¿verdad, Diana? Que con Rosario pasaba algo similar, que ahorita ya nos puede contar porque lo tenía más claro que yo, que la palabra feminista había tenido distintos significados y distintas cargas también a lo largo del siglo XX y pues de eso también dependía que las mujeres se adscribieran o no a eso, ¿no? Había luchas como la sufragista que estaba muy, muy clara en ciertas posturas, etcétera, y pues tiene toda esta historia y hoy en día incluso hablamos de feminismos, ¿no? Porque hay muchas maneras de ver y entender el feminismo. Y respecto a esta pregunta de los pendientes que le quedan al feminismo, pues es que yo creo que son muchas luchas que no tienen una progresión lineal, ¿no?
que vemos cómo de pronto hay avances y de pronto hay retrocesos y que vemos que se ganan enormes batallas. Por ejemplo, todas nos acordamos cuando hace no tanto en Argentina se legalizó el aborto y las fiestas que eran y la esperanza que le dio eso a muchos movimientos en América Latina, y de pronto ahora está Milei pues tratando de jalar todo para atrás. Y así pasa más o menos en todo el mundo, ¿no? Que vemos avances muy grandes. Perdón que te interrumpa, en Estados Unidos se comentó en la mañana, el aborto, qué bien, y ahora va para atrás. Bueno, no ahora, ya fue para atrás el aborto, ¿no? Exacto, como que lo que vemos más bien parece es que estas luchas hay que sostenerlas siempre, o sea, que nunca se acaban un poco, por lo menos hasta ahorita, ¿no? Sí. Que no se puede dar por sentados todos estos derechos que a veces creíamos que ya teníamos ganados, y eso pues a veces cansa, ¿no? O sea, a veces una dice, chale, pues sí, ya, ya esta película ya la vimos y va de nuez, pero pues vale la pena. O sea, yo creo que lo que nos queda es que gracias a esas luchas estamos aquí, gracias a esas luchas podemos leer a Rosario, gracias a esas luchas pues sucede mucho de lo más importante que tenemos hoy en día. Sí, yo, bueno, retomando un poco lo que decía Has a propósito de cómo también en castellano se puede ver esta evolución, esta transformación de su pensamiento en relación al feminismo, ¿no? Hay un artículo de ella que es poco conocido, que publicó en esta revista del PAN, que se llamó La Nación, y que es a propósito del voto femenino. Justo cuando se aprobó el voto para las mujeres en México se aprobó hasta 1953, 53 si no me equivoco. Y entonces publicaron ella y Dolores Castro un par de ensayos a propósito de eso, ¿no? Y entonces ahí se nota mucho pues cómo están todas estas tensiones en relación a cómo eran vistas las sufragistas, que en ese momento pues el sufragismo quedó mucho en buena medida en organizaciones que estaban afiliadas al PRI, ¿no? Por la cooptación que había hecho el PRI años antes de los distintos grupos que estaban en pro del derecho del voto de la mujer. Entonces, eso desde luego yo creo que fue un factor que las llevaba a poner en tensión pues digamos esta adhesión a los sufragistas, ¿no? o al feminismo. Pero desde luego creo que eso va cambiando, ¿no? Sobre todo si la leemos en los últimos artículos de Excelsior, pues vemos que hay una serie, también en sus cartas, ¿no? Como decía Olivia, hay una serie de aperturas, ¿no? Que ella va planteando que nos dan la idea de algo, ¿no? O sea, de lo que pudo venir. Y ahorita que decías de Alaí de Fopa, pensaba que ella también, bueno, pues fue desaparecida, ¿no? Quiero decir, se fue de este mundo también de una manera abrupta, pero justo uno de sus últimos, su último artículo tenía que ver con una crítica hacia pues los contextos de izquierda, ¿no? Hacia el comunismo, y yo creo que eso siempre es una urgencia, ¿no? De parte o sea, como de los feminismos, ¿no? En la izquierda. Y por otro lado también pensaba en que justamente como las cosas no son lineales, ¿no? Hay cosas que ellas ya también habían planteado, ¿no? Solo que no las habíamos visto o solo que en su momento no las vieron. Y pienso, por ejemplo, en este artículo el que publicó Castro a propósito del voto femenino, y ahí ella habla y plantea de una manera pues muy natural lo que hoy en día se ha conceptualizado como la doble jornada, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo pues ya ellas desde su práctica, ¿no? Desde su escritura estaban viendo esta serie de problemáticas que hoy en día van a ser pues mucho más visibles, ¿no? Y otra cosa también que me parece importante mencionar es que y eso lo he visto en artículos tanto de Castro como de Castellanos, que están tratando de construir su figura autoral en un contexto en el que todavía es muy difícil para las mujeres decir yo soy una mujer escritora en el ámbito público. Y creo que también eso fue algo que las llevó
a concentrarse en decir yo soy escritora, o sea, como en todos los ámbitos, ¿no? O sea, no soy feminista, soy escritora, ¿no? Escribimos no por el feminismo, sino porque es parte de nuestra existencia, ¿no? Así lo dicen tanto Castro como Castellanos, ¿no? O sea, escribimos porque realmente no podemos hacer otra cosa, ¿no? Entonces yo digo, para ellas era bien importante dejar claro que la escritura era parte de su identidad así casi ontológica, ¿no? Pero porque estaban buscando hacerse un lugar pues en un contexto en donde era todavía más difícil que hoy, ¿no? Y entonces creo que también de ahí viene, pues no como esta ignorancia de todo lo que estaba ocurriendo, sino más bien que su objetivo central pues tenía que ver con la literatura, y en ese momento no era como ahora que hay mucha más apertura a decir, pues soy escritora y soy feminista. En esa época implicaban muchísimas más puestas en juego que no tenían tampoco por qué luchar cuando ya estaban luchando por algo muy importante, ¿no? Que era hacerse un lugar como escritoras en el panorama literario, ¿no? De la época. A ver, voy a tratar de recopilar algunas de las ideas. Por una parte, el hecho de que son constantes las luchas, o sea, que como dice Jasmina, vamos adelante, retrocedemos, se va hacia un lado, se va hacia el otro, no es una cuestión lineal para arriba como quisiéramos, ¿no? Una gráfica de ventas ideal, ¿no? Va para arriba y no se mueve de ahí, no, las luchas feministas vienen y van, y pareciera que Rosario las tenía bastante claras, y que Alaíde y que Elena Garro, cada una en lo suyo, tenían claro que esto no era demasiado sencillo, ser escritora y ser feminista. Entonces, si había que elegir una etiqueta, pues sí, como que preferían ser escritoras porque ahí sentían más seguridad en ese territorio, digamos. Por otro lado, el tema de que los cuidados efectivamente siguen siendo centrales, muy importantes en la agenda, en las agendas feministas, porque no están para nada resueltos. Como una prioridad de las mujeres, como el terreno natural, bueno, es que sí hay que cuidar a niños, ancianos, discapacitados, el marido es la mujer a la que le toca. En general, en la sociedad es así, y eso está como un pendiente. Y esta idea también me hizo recordar esto no me siento tan cómoda diciéndome feminista, en el caso de Garro, por ejemplo, me lleva a que quizá, no sé, y es la pregunta que ahora les planteo. ¿Ustedes se sintieron siempre muy cómodas diciendo yo soy feminista? ¿Se sienten cómodas ahora? Pienso en el libro de Alma Guillermo Prieto, ¿será que soy feminista? Que el título me parece genial, me parece profundamente divertido. ¿Será de veras yo soy feminista? Porque, pues no sé, no tengo una formación como feminista, quién sabe si me identifico con todo. Yo más bien soy escritora, yo soy periodista. ¿Ustedes se sienten feministas en esta línea, digamos, de autocrítica, de no linearidad, pero sí preocupación de género? ¿Cómo les va con este tema de sentirse feministas? Porque escritoras sé que se sienten, aunque todas tengamos dudas, pero se sienten feministas, y cómo lo viven, cómo lo llevan con estas escritoras con las que ustedes trabajan, Fopa, Garro, Castellanos, etcétera. Son demasiado decentes, quítense la palabra. Yo decía porque ya empecé yo las 3 veces y no quería que fuera así como por turnos. La verdad hay mucho que me quedo con ganas de dialogar, de pronto quiero decir yo también y ponerme a platicar aquí con todas. Hay muchos aspectos de todo lo que hemos platicado y hay algo que me ha dado vueltas en la cabeza. Me gusta mucho estar con todas ustedes porque pues estamos leyendo a otras escritoras, a veces para trabajos académicos, otras veces para trabajos literarios. Y siempre está esta pregunta sobre la identificación, ¿no? O sea, como yo habría hecho eso en su lugar. Ahora, hay algo bien interesante que tenemos que pensar, que toda lectura tiene un sesgo, y es el sesgo del presente. Estamos revisando a las escritoras desde nuestro presente y muchas veces las estamos juzgando con los parámetros del presente. ¿Cómo es el presente para una escritora? Eso es algo de lo que también íbamos a hablar un poco en la mesa, y traigo a colación. Es cierto que hay muchísimas más oportunidades para publicar, para empezar. Es cierto que una puede nombrarse escritora y la gente va a decir, ok, te voy a leer, ¿no? Al contrario que seguramente en la época de Castellanos, de Garro, una mujer se llamaba escritora y a veces se le reían en la cara, ¿no? Era como, no, escritora, o sea, hasta ir a la universidad era complicado. O sea,
Carlos al fin se salió de la carrera, pero estuvo en una de las primeras generaciones donde ya había mujeres en la Facultad de Filosofía y Letras. Y entonces, todo esto a lo que voy es, creo que en este momento las escritoras dentro del espacio público gozamos de cierta libertad de palabra, como ahora que estamos aquí todas platicando, pero también hay ciertos aspectos que creo que tienen que ver incluso con los medios de comunicación, ¿no? Que a veces hay aspectos que se piensan de una escritora a razón de lo que es válido, lo que no es válido, ¿no? O sea, esta pregunta de ¿eres feminista? Creo que puede haber muchos matices y quizás hace 5 años yo podría haber dicho no estoy segura y ahora puedo decir sí y estoy mucho más segura de ello, y todo esto tiene que ver con un pensamiento que va transcurriendo, que va pensando. Finalmente, si nuestra materia prima es el pensamiento, me gusta decir somos pensadoras, nos dedicamos a pensar y nos dedicamos a reflexionar, a contrastar lo que pensamos, sentimos con el mundo. Y no cabe duda de que estas mujeres, ya hablando más de Rosario Castellanos, tenían toda una serie de ideales que al contrastarlos con el mundo estaban fuera de tono totalmente, en un ambiente súper patriarcal. Y volviendo a esto de que las estamos estudiando desde nuestro presente, también me pregunto, sirve hacer el ejercicio de cotejar cómo estudiamos a escritores, varones de esa época. ¿Les exigimos ser feministas también? O sea, esa es una pregunta que a mí me llama la atención, porque está esto de, ay, sí fue feminista, no fue feminista, estuvo a favor de esto, estuvo en contra de esto. Si nos ponemos a estudiar de esa forma la historia, probablemente nos perderíamos de muchos trabajos de escritores que admiramos y que no tuvieron posturas que estarían de acuerdo con las que yo tengo hoy y otras personas tienen hoy. Entonces creo que también viene la pregunta de cómo leemos, cómo miramos hacia el pasado, porque al final de lo que nos va a hablar esta mirada es de nuestro presente y de lo que pensamos ahora. Yo estaba viendo, a ver si hijas. Sí, es un tema complejo que plantea Olivia, ¿no? De cómo leemos. Pensaba que también en general hay cierta sobreexigencia, ¿no? Cuando leemos escritoras, como que esperamos que sean perfectas. O, por ejemplo, cuando decimos que Rosario Castellanos era contradictoria, no faltará quien lo vea como un defecto, cuando en realidad pues lo que estamos haciendo es tratando de reivindicar esa contradicción que nos hace ser humanas, ¿no? Que la hace ser humana a ella y que nos hace ser humanas a nosotras. Y entonces, bueno, justo a propósito de lo que decía Olivia, con respecto a esto de si siempre me fue fácil asumirme como feminista, pues no, porque eso tiene que ver también con un contexto social, ¿no? Además, cuando yo era estudiante, pues era también activista, y entonces en otros lugares he hablado, ¿no? De lo complejo que es ser feminista dentro de grupos de izquierda que no son feministas. Y, o sea, digo, no todos, ¿no? Hay unos que sí. Y entonces, más bien, cuando comencé a pensar eso fue justamente a propósito de que empecé a leer a más autoras, ¿no? Que eso fue ya más aquí en la facultad o a finales de la preparatoria, un poco por iniciativa propia. Y buscaba en ellas pues como esas respuestas o esas preguntas, ¿no? Que no encontraba. Y entonces, por ejemplo, leer a la de Fopa para mí ha sido como muy revelador, porque he aprendido muchísimo de ella, pese a que pues no la conocí, ¿no? Pero he aprendido mucho de su entusiasmo con respecto al feminismo, ¿no? Entonces, bueno, ahora yo creo que es bien distinto decir como soy una escritora y soy feminista. De hecho, creo que es una cosa que incluso se podría decir que se ha vuelto tendencia, ¿no? Y que tiene que ver con nuestro presente, ¿no? Y que también pues tendremos que cuestionar en algún momento, ¿no? Pero que eso no deja de señalar que ahora es posible hacerlo pues gracias a todo el abrigo que ha habido, pues desde luego que no nació en el ámbito de las letras, ¿no? sino en las calles. Y entonces, bueno, eso me parece que también es importante, ¿no? de señalar. Pues yo creo que, o sea, ahora me cuesta trabajo pensar, si me hubieran preguntado a los
20 años si era feminista, ¿qué hubiera respondido? Porque lo tengo ya tan internalizado. Quizás hubiera dicho que sí era feminista, pero yo creo que era más una idea vaga. O sea, definitivamente no era algo que me preocupara ni que me importara hasta yo creo que como por ahí de los 23, 24 años, que la vida me dio unos golpes muy duros y traté de entender lo que me había pasado y lo que le estaba pasando a amigas a mi alrededor, no a partir de la mala suerte y la mala fortuna, sino de de problemas estructurales en nuestra sociedad. Ahí fue que empecé a leer teorías sobre feminismo, empecé a leer pues, literatura feminista también, y ahí fue que me empecé a llamar feminista, aunque como ya decía, pues creo que hay muchos feminismos. Y sin embargo, sí creo, o sea, creo en una revolución del pensamiento y de las costumbres que ha hecho, está haciendo y podría hacer mejor la vida no solo de las mujeres, sino de todos los seres humanos. Creo en eso muy fervientemente y además he visto los resultados de esas luchas. Esta es una anécdota que he contado otras veces, pero yo en un coloquio hace, yo creo que 10 años, me invitaron a un congreso en Veracruz y nadie me preguntó si yo quería, me pusieron a presentar el libro de un escritor que yo consideré profundamente machista, y en la mesa éramos creo que 3 hombres o 2 hombres y yo, y en el público bueno, había hombres y mujeres. Habían hablado ellos, yo no había hablado, y de pronto a mí se me ocurrió preguntar, decir, hay muchas referencias en este libro a citas de escritores hombres, quería preguntarte si hay alguna escritora que a ti te interese, que a ti te guste, y el escritor volteó y dijo, mira, yo voy a dejar una cosa clara de una vez. A mí las mujeres me gustan para tocarlas, no para hablar con ellas. Y el público entero era un público grande, se rieron todos, les dio mucha risa. Y yo no volví a hablar en esa mesa, por supuesto, aterrada. Yo creo que hoy en día eso sería imposible. La reacción sería muy distinta. Por poner un ejemplo, ¿no?, de todas las cosas que sí hemos logrado. Entonces, pues sí soy feminista. La conclusión es sí somos feministas. Me gusta siempre pensar, y no, tal vez mucha gente no estará de acuerdo conmigo, que si hay una revolución que se mantiene vigente y cada vez más fuerte, es la revolución feminista. No, ay, gracias, pero no soy yo, somos todas, porque las muchas utopías del siglo XX se fueron desmoronando una a una, o quedaron deslavadas o fueron completamente desmentidas y derrotadas, pero la revolución feminista no solo está igual de sana, sino está mucho más en la conversación diaria, en las mesas de novedades de los libros, en las charlas de café con las amigas. Creo que todavía nos falta que los hombres también lo tomen como un tema propio. Me parece que está todavía más del lado de nosotras, que nosotras hablamos mucho más de feminismo de lo que lo hacen los hombres. Pero bueno, creo que si hay una revolución vigente es esa, la nuestra. Sara mencionaba hace rato en su conferencia el presentismo. Estoy tratando de recuperar algunos hilos y luego les lanzo la siguiente pregunta. El presentismo, claro, leemos desde quienes somos hoy. No podemos leer desde el presente de Rosario o Alaide o Elena, pues leemos desde quienes somos hoy y eso necesariamente nos lleva a algunos sesgos. Pero, y nos lleva también a sobreexigir a las escritoras, ¿no? Ellas sí tienen que ser congruentes, no contradictorias, claras en su pensamiento desde un principio, feministas y asumirlo. Ellos, bueno, pero eso tiene que ver con la forma social de aceptar un poco lo que hacen los hombres. Y voy a decir una barbaridad, pero si un papá no pela a sus hijos, bueno, pues es que es hombre, o abandona a sus hijos. Pero si una mujer lo hace, ¿cómo?
porque la exigencia materna, el instinto, la sociedad espera que la mujer sea la que responda a la maternidad por este discurso social. Y mi pregunta en este sentido, y jalé esos hilos porque ustedes tres se acercan a las autoras que les interesan desde una primera persona. Y sumo a Sara, porque también lo hace en su libro Materia que Arde, en primera persona, las interpelan, les hablan de igual a igual. Hay una toma crítica de postura. No es todo lo que hiciste está increíble y te aplaudo. Si eres lo máximo, sí, pero, por ejemplo, Olivia lee con distancia las contradicciones de Garro y dice, su brillante personalidad y la falta de aplomo, menciona su brillante personalidad y la falta de aplomo para conducirse en política. Jasmina dice de Elena Garro, sobre 1968 se refiere, no me atrevería a defender sus palabras, sus actos imprudentes e insensibles, pero ahora comprendo mejor el estado mental en el que estaba. Igualmente Diana es crítica también de Alaí de Fopa. Y aquí me parece que veo un acercamiento no reverencial, no solemne, una descanonización que va asociada al patriarcado. El patriarcado suele canonizar, ¿no? Entronizar, y son intocables las figuras que el patriarcado nos presenta, todavía a la fecha. Me gusta mucho esta aproximación crítica, y sé que ustedes mismas han sido criticadas por su aproximación crítica. ¿Cómo te atreves a hablar así de Garro? Estás repitiendo el discurso patriarcal, tendrías que… me gustaría preguntarles, y a lo mejor quisiera empezar con Jasmina, porque recientemente leí algunas críticas por ahí en redes sociales, pero a las tres se los pregunto por igual. ¿Esto es consciente? ¿Es una actitud de decir, yo le voy a hablar de igual a igual a esta escritora? No en términos literarios, que se valdría, no en términos académicos, no estilísticos, no estéticos, sino de una mujer preguntándole a otra mujer, o preguntándose sobre otra mujer, ¿qué se vale criticar? ¿Qué no se vale criticar? ¿Cómo lo viven? ¿Es consciente? Sí, sí, es totalmente consciente. Y creo que el patriarcado durante muchísimo tiempo redujo a las mujeres a estereotipos absolutos, ¿no? Eran o santas o brujas, o putas o madres deificadas. Y creo que parte de la tarea fundamental del feminismo es devolverle a las mujeres humanidad, su complejidad, sus contradicciones, todo esto que ya hemos mencionado acerca de Rosario. Yo no creo en ese feminismo que parte de que las mujeres son víctimas absolutas, que les roba su agencia, ¿no? Que les roba su voluntad, su fuerza, en especial a un personaje como Elena Garro, que mira que la tuvo, ¿no? Yo creo que esos acercamientos hacia estas escritoras y hacia las mujeres en general les hacen mucho daño, les han hecho mucho daño. Y yo leí varias hagiografías de Elena Garro que me parecía que estaban muy fuera de lugar y que más que aportar a su entendimiento, que yo creo que últimamente es nuestro propósito, ¿no? Entender mejor su obra, entender mejor su lugar en el mundo, pues nos alejaba de entenderlas. Así que eso. Sí, pues sí, también es una cuestión consciente. En mi caso también tiene mucho que ver con una práctica de la crítica literaria, ¿no? En la academia, porque parte del discurso y de las estrategias patriarcales en la academia tienen su aterrizaje textual, ¿no? En la construcción del escritor como una figura que está en un altar o en una torre de cristal. Y entonces desde ahí se hacen los estudios o desde ahí se habla. Y yo creo en otra forma de hacer crítica literaria y de hacer academia, ¿no? Y entonces cuando hablo de escritoras, me gusta más bien establecer justo ese diálogo, ¿no? Que permite no solo una intimidad distinta,
bueno, de hecho, o sea, la intimidad pues no es algo que le guste mucho a la academia porque implica emociones, ¿no? Y la emoción pues casi nunca se considera algo académico, pero yo creo que es bien importante para leer y para entender las distintas obras y la escritura, no solo de las mujeres, sino también de los hombres. Entonces creo en la importancia de construir ese diálogo a nivel textual, ¿no? O sea, cuando uno abre esa puerta, yo lo decía en la presentación del libro de Sara, ¿no? Que cuando ella hace estos finales donde le habla a Rosario, yo le decía, es que estás abriendo como esta puerta para que todas las lectoras le hablen de esa manera, con esa intimidad y con esa confianza a Rosario Castellanos, ¿no? Entonces creo que es muy importante construir una crítica literaria y una academia que busque construir esos espacios, ¿no? Para dialogar con las autoras desde otra perspectiva, o sea, no para buscar construir ídolas, ¿no? Sino para entender cuál era su contexto, cómo esa obra nos sigue interpelando, y creo que eso solo se consigue poniendo en juego todas estas herramientas que no solo son las del pensamiento, sino también las de, pues sí, las de la emoción, ¿no? Yo concuerdo con lo que dijeron ambas, y ahora que Diana hablaba de la academia, también pienso en el campo literario. O sea, por aquí se mencionó el asunto de las jerarquías. También creo que es bueno tomar en cuenta nosotras en qué contexto comenzamos a estudiar a estas escritoras. O sea, hablamos a veces de como si hoy fuera el feminismo absoluto y anteriormente el patriarcado y el machismo, y creo que lo tenemos muy cerca y todavía a veces imbricado en nuestras relaciones. Entonces, a ver, está por un lado la academia que parte de una jerarquía, o sea, es algo jerárquico totalmente, incluso eso ya tiene más que ver con otros asuntos, pero se piensa la academia como algo donde se va escalando, y esto ha contagiado el campo literario también, y que es el lugar que yo más conozco. Están estas figuras de los escritores o escritoras más célebres que llegan a tener este carácter idealizado totalmente, o la figura. Yo crecí en Tlaxcala, en una ciudad al interior del país, entonces pasaba mucho que llegaba algún escritor conocido y era considerado un maestro. Entonces todo el tiempo era maestro para esto, maestro para lo otro, y entonces el maestro era impecable, no podías contradecir al maestro. Ibas a un taller con él, ibas a una presentación, le preguntabas apenas si podías tocar al maestro, ¿no? Y que esto es apenas un pequeño rasgo que demuestra que tenemos todavía estructuras que son muy patriarcales, que son muy jerárquicas, y de ahí, hablando de mi caso, de ahí empiezo yo a leer a Elena Garro. ¿Y qué te encuentras? Un poco lo que decía Jasmina, ¿qué te encuentras cuando investigas sobre Elena Garro? Encuentras varios libros, encuentras crítica y encuentras testimonios de gente que la conoció, que todavía hay gente que la recuerda. Y estas críticas están llenas de etiquetas, de las mismas etiquetas de las que habló Jasmina. Están llenas de etiquetas de que estaba loca, de que era una persona muy imprudente, de que era incómodo estar junto a ella, de que fue malvada, sus relaciones con su familia, con su hija, etc. Entonces, una se encuentra con esto, y creo que es por eso que desde la literatura yo busco acercarme a Elena Garro desde otro lado, pensarla como una persona, incluso a veces crearme mi personaje Elena Garro con base en todo lo que he leído, que es un poco el ejercicio que hace también Sara, que hace también Jasmina, de platicar con ellas, como de sentarte a platicar y decir, a ver, cuéntame tú, porque lo que estoy leyendo me está desubicando mucho y y quiero pensar en ti como creadora. Ahora que hemos estado hablando tanto de la literatura, de que la literatura es pensamiento y se transmite por el lenguaje, ¿qué es lo que tenemos de ellas? Cuando estamos estudiando sus archivos, al final tenemos sus palabras. Y a mí me gusta, o sea, justo este ensayo que citaste, algo que… O sea, yo encontraba todos estos argumentos, incluso palabras de la misma Elena Garro en entrevistas que a mí no me parecían, y de pronto decía, ok, a ver, ¿cuáles son los hechos? ¿Qué es lo que tenemos de ella? Tenemos sus palabras, tenemos sus escritos, y sabemos que ella nunca dejó de escribir. Y en ese aspecto es donde yo digo, ahí puedo identificarme con ella, porque yo tampoco quiero dejar de escribir, por pase lo que pase, ¿no? Y eso es algo que siempre fue un refugio para ella. Entonces es una relectura que viene también de ir entendiéndolas dentro de nuestro propio contexto y tratar de pensarlas de otra forma a través del acto creativo, que a veces es muy fácil irse a la figura histórica, irse a la figura pública, pero en mi caso, así personalmente, me interesan como escritoras, porque es a lo que me dedico. Diana nos compartió ayer, no es ningún anuncio, pero sí,
les recomiendo leerlo, un texto suyo que se acaba de publicar sobre Rosario Castellanos como crítica teatral, con un seudónimo que es nada menos Antígona, ligeramente simbólico, ahí con algunas patas, con unas muchas patas. Y bueno, es fascinante el texto, está ahí, se acaba de publicar, lo pueden encontrar en internet, salió en Letras Libres, pero bueno, nadie es perfecto. No es cierto, yo no dije eso. En los 50, donde ella hace crítica teatral y donde efectivamente se ve una vitalidad de Rosario Castellanos que lleva a pensar que la tesis de Carballido de que este seudónimo de Antígona era Rosario puede perfectamente aplicar. Pero les quiero preguntar, ¿cuál es la relevancia de hacer crítica literaria, investigación, creación literaria con perspectiva de género? ¿En qué sentido? Por una parte, recuperar, digamos, simbólicamente a escritoras de las que quizá hemos leído mucho, pero luego concretamente a escritoras reales de la cotidianeidad, en ambos planos, uno simbólico general, ¿no? O sea, las escritoras, cómo han sido, qué han hecho, qué no han hecho, qué les ha faltado, qué les ha sobrado, lo que sea. Y por otro lado, escritoras en específico. ¿Cuál es la relevancia que ustedes encuentran en hacer esto? Crítica literaria, creación literaria e investigación con perspectiva de género para recuperarnos a estos nombres de los que quizá hemos carecido. Pero yo quisiera que se quitaran la palabra, que se interrumpieran, que no fueran tan ordenadas, no sé. Sí, es que nos damos tiempo para pensar. Pues yo creo que es bien importante hacer, pues sí, todo esto, ¿no? Tanto crítica como creación, como investigación literaria con perspectiva de género, porque es justo lo que nos permite recuperar, ¿no? esa parte de la historia, y eso luego no es fácil, ¿no? Por ejemplo, ahora que Olivia decía, ¿no? Cómo ella empezó a leer a Elena Garro, yo pensaba, igual yo empecé a leer a Castellanos, pues porque pues eran de las pocas autoras que mencionaban, ¿no? Y entonces ya dije, bueno, voy a leer a Castellanos, y ya después llegué a Garro y todo, ¿no? Y después me di cuenta que atrás de ellas hay, y alrededor de ellas hay muchísimas otras escritoras que no se mencionan, ¿no? O sea, digamos que ellas nos llegan un poco pues porque sobresalieron, ¿no? Porque tuvieron la capacidad de dialogar con el canon, y eso las hizo también permanecer, ¿no? En los espacios del campo literario, porque además también tuvieron, en el caso de Castellanos, la capacidad de construir una figura pública como escritora y funcionaria pública, ¿no? Que fue también en buena medida algo importante. Y entonces alrededor de ellas, les digo, y atrás de ellas, pues hay un sinfín de escritoras, ¿no? De poetas, que es lo que más he trabajado yo. Y entonces decía que no es fácil, porque de pronto uno llega a Castellanos y dice, qué maravilla, ¿no? Y todo, y después te das cuenta de que hay muchísimo más que no conoces, ¿no? Y que hay muchísimo más por estudiar, y que es igual o más difícil de estudiar que Castellanos, porque, bueno, Castellanos, pues uno encuentra sus libros aquí, todos, ¿no? Todos están en la Biblioteca Nacional, casi en primeras ediciones, está pues todo su expediente del Centro Mexicano de Escritores ahí en el fondo reservado, o sea, permite muchísimo estudiarla, pero si pensamos en autoras como pues Lázara Meldiu o como Esperanza Zambrano, o sea, hay algunas que con trabajos tienen una antología, de otras solo sabemos que escribieron o que publicaron, pero no encontramos sus libros porque fueron obras autoeditadas, y pues si en la actualidad no está bien visto que te autoedites, pues imagínense en los años 30 o 40, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante también para, pues eso, para conocer, para ampliar el panorama, ¿no? De la literatura mexicana contemporánea, y también para valorar desde otra perspectiva todo el esfuerzo que implicó para estas autoras, que digamos que son más conocidas, eso, ¿no? Hacerse de un lugar,
todas las estrategias que tuvieron que emplear, todas las circunstancias que confluyeron, no todas desde luego controladas por ellas, pero que confluyeron justamente para que hoy podamos hablar de ellas, ¿no? Y celebrar su obra y poder conocerla y seguirla editando, ¿no? Uh-huh. Ahí voy a retomar algo que ya había comentado antes, que me llamó la atención, que hoy lo conversó otra amiga, sobre el asunto de que estemos leyendo escritoras, publicando, editándolas. Finalmente, pues es como algo que viene trayendo el feminismo en su premisa básica, ¿no? Las mujeres formamos parte del mundo y también, por lo tanto, del mundo de las ideas, de los pensamientos, de las historias, y tenemos cosas que decir. Entonces, pues ya mencionaba Diana, ¿no? Hay material muy difícil de conseguir de las escritoras y no así de los escritores. Entonces, nosotros los lectores, o sea, yo como lectora sé que me estoy perdiendo de la mitad, aproximadamente la mitad de la historia de la literatura, si no leo a las escritoras. Entonces, este hincapié tiene que ver con pensar y con ampliar la lectura, darle estas miradas que de otra forma están incompletas. También algo que me llamó la atención que mencionó Diana en su intervención anterior sobre las emociones. También esto viene dentro del feminismo, también tiene cabida. Hay escritoras como Svetlana Alexievich que se dedican a narrar esta otra parte de la historia donde habitan las mujeres, que muchas veces es el interior de los hogares o que tiene que ver con el trabajo de cuidados. Y a mí me gusta mucho un término que ella utiliza, dice: yo hago historia de los sentimientos y de las emociones. Y ahí también nos estamos perdiendo. Si no tenemos esas historias, como en La guerra no tiene rostro de mujer, si no leemos esas historias, solo conocemos la mitad de la historia. Entonces creo que es algo de vital importancia para nosotros los lectores, las lectoras. Y también me gusta como que recordemos constantemente, como no usamos nunca aquí esa palabra, pero a veces suele utilizarse como por descuido, ¿no? Que se rescata a las escritoras, y es la idea de no, pues no hay nada que rescatar, o sea, ellas hicieron su trabajo, más bien ahora nos toca a nosotros el trabajo de rescatar nuestro panorama literario, nuestro bagaje y completarlo para tener una visión más íntegra de lo que ha ocurrido en el periodo que estemos estudiando, e incluso en la actualidad, ¿no? Sí, bueno, concuerdo totalmente con lo que dijeron Diana y Olivia, y creo que algo que pasa o que yo espero que pase, quizás, pero yo siento que por lo menos a mí me ha pasado con la perspectiva de género, es que quizás en un punto es intencional y está muy bien que lo sea, es decir, vamos a solo editar libros de mujeres, ¿no? Pero, por ejemplo, esta editorial de la que yo formo parte, que se llama Ediciones Antílope, ha publicado más del 60% de libros de mujeres y nunca nos lo hemos propuesto así. O sea, lo que sucede con la perspectiva de género también es que es algo que se incorpora, son como unos lentes que te pones y a través de los cuales ya ves el mundo, y entonces un poco todo lo que haces parte de ahí, y eso es muy importante porque no solo es escribirnos, también, por ejemplo, la forma en la que tratas a las personas, que tengas, o sea, que se te prenda el foco y digas: ay, voy a hacer un festival de literatura, ¿dónde va a estar la sala para los niños? Para que si vienen mamás, ¿no? O sea, es algo que incorporas a tu modo de pensar, a tus prioridades, a tu forma de ver el mundo, y que de pronto está ahí, aunque no se haga evidente, ¿no? Puedes estar escribiendo una película sobre un hombre y si tienes puestos esos lentes, va a estar ahí. Y eso a mí me parece muy, muy, muy importante. Me hiciste recordar ahora, Olivia, algo que escuché de Ateri Millahuatl, que es una escritora en lenguas originarias. Si no me equivoco es náhuatl, espero no estar cometiendo un error, pero es una lengua indígena. Y en la fiesta del libro y la rosa, ella estaba comentando que cuando hizo su examen profesional, pues le pareció adecuado, se le antojó, quiso hacer su respuesta a las preguntas de los sinodales en su lengua. Y fue considerada una gran ofensa porque no lo hacía en español.
y ella decía, pues esta es mi lengua, o sea, yo no estoy ofendiendo a nadie. Y al cerrar, Mara Rahab, que es de esta librería fantástica que tú acabas de estar por allá en Morelia, el Traspatio, Mara decía, a ver, es que a veces pensamos que qué bueno que estas escritoras las podemos ahora leer en traducción al español, ¿no? Está en mixteco y español, en mazateco y español, en zapoteco y español. Híjole, qué bueno, qué padre que les estamos dando voz. Y dijo Mara algo que se me hizo brutal. Dijo, a ver, ellas no nos necesitan. Ellas tienen reconocimiento en sus comunidades, ellas son poetas muy conocidas en sus propias comunidades. Nosotros las necesitamos a ellas. Y me llevas a recordarlo, porque no es que Rosario Castellanos está en algún punto del ciberespacio diciendo, ay, ojalá me lean, es que yo quiero que me lean porque me hace falta. Rosario Castellanos no nos necesita. Nosotros necesitamos leer a Rosario Castellanos. Nosotros necesitamos leer a todas estas escritoras que, como bien se ha comentado, son la mitad del canon que de pronto ha estado cojo por siglos, pero es una necesidad que parte de nosotras, de nosotros. A ellas no les hace falta que nosotros las leamos. Y luego comentabas también, Olivia, sobre Svetlana Alexievich. Ella dice, yo no escribo sobre la historia con mayúscula. En La guerra no tiene rostro de mujer, dice, a mí no me interesa quién ganó, qué batalla, qué general. A mí me interesan las mujeres que estaban ahí. ¿Qué pasaba con sus sentimientos, sus historias con H minúscula? Y la literatura de mujeres mucho ha tenido que ver con estas historias con H minúscula, con estas subjetividades, con estas interioridades, vulnerabilidades que no han tenido espacio en la literatura o no tuvieron espacio por un largo periodo de tiempo. Esto en cuanto a retomar algunos de los puntos que comentaban. Ahora, en su obra, Rosario Castellanos mencionó problemas que no se identificaban en su momento como tales, el aborto condenado. A nadie se le ocurría, bueno, no a nadie, a Rosario sí y a algunas otras, pero en general no era un problema. O sea, era algo que no se discutía demasiado en su momento, pues se tiene que abortar. Pues no, nadie tiene que abortar, nadie debe abortar, no es moral el aborto. Lo comenta Olivia, las violencias contra los cuerpos femeninos, la discriminación de los pueblos originarios, eran cosas que estaban dadas, o sea, era como la inercia de los tiempos y así está bien. Diana le escribe a Laíde, tu palabra, como la de muchas otras, siempre estuvo ahí clara y reveladora, pero entonces no había ojos para verla. Ustedes tres coinciden en analizar las violencias padecidas por mujeres del siglo XX y hasta hoy. Yo lo que les quiero preguntar en este momento ya no es los temas, sino el estilo, la forma estética. ¿Qué ha cambiado en la estética de anunciar estos problemas? ¿Cómo ven que se ha modificado? ¿Qué está pasando distinto en las propias letras de ustedes en comparación con estas escritoras que estaban hablando de temas similares, pero desde quizá un acercamiento estilístico, literario, poético, desde una poética diferente? ¿Qué encuentran ahí? Pues yo algo que he encontrado, que por ejemplo en la época de Castellanos y de María Elvira Bermúdez, a propósito de dos artículos que ellas sacaron en Letras Patrias, que era la revista de Limba en los 50s, y María Elvira Bermúdez hace una crítica sobre la narrativa actual de mujeres, y Castellanos habla sobre poesía mexicana de su época, ¿no? A propósito de Concha Urquiza. Entonces hay varios rasgos que, digamos, ellas en ese momento no estaban considerando como rasgos literarios. En narrativa me pareció muy llamativo que, por ejemplo, María Elvira Bermúdez no considera, digamos, como literario o como parte, porque no era lo que se esperaba en ese contexto, en ese horizonte de crítica literaria, lo que hoy nosotras llamaríamos autoficción, ¿no? O sea, como que hace muchas críticas duras hacia las obras de autoras, como por ejemplo Olivia Zúñiga, que están narrando desde una primera persona con claros antecedentes autobiográficos, ¿no? Que es
un poco lo que hoy llamaríamos autoficción, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso en esa época pues no era considerado como un logro literario, pero hoy en día sí, ¿no? O sea, digamos, a mí me sorprendió mucho ver cómo esos rasgos que en esa época no estaban siendo considerados importantes, ahora sí lo son, en cuanto a temáticas, pero también en cuanto, o sea, pero vinculado al estilo en poesía, el asunto de lo doméstico tampoco era del todo bien visto, ¿no? De hecho, era bastante criticado que se mencionara dentro de los poemas que una poeta era ama de casa y escribía, ¿no? O sea, como que eso, híjole, a Castellanos nada, para nada que le gustaba, ¿no? Pero pues por esto que decía, ¿no? Que están peleando por su lugar en ese momento. Hoy en día yo creo que sí hay el espacio para hablar de eso en los poemas y en los ensayos y en las novelas, ¿no? Otro aspecto que también me parece importante es esto que hoy se ha llamado ya desde hace varios años la hibridación, ¿no? En esa época como que sí, la hibridación de los textos, ¿no? Porque en esa época sí esperaban que, digamos, un poema es un poema, una narrativa es una narrativa, ¿por qué pones prosa poética si solo confunde en una novela, ¿no? Y hoy en día creo que hay mucha más apertura tanto para escribir como para leer desde esa perspectiva, ¿no? Esas son cosas que a mí me parecieron interesantes, ¿no? A propósito de esos, o sea, de la lectura de esos textos. Uh-huh. Pues creo que también ha cambiado el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, todo el lenguaje del feminismo y el feminismo desde la academia, que se ha incorporado de distintas formas a la escritura actual, en algunos casos el lenguaje inclusivo, en otros casos pues la jerga, palabras como patriarcado, etcétera, que no se usaban antes. Y a mí me parece muy interesante que, bueno, yo creo que hay varias maneras de acercarse a ese lenguaje desde la literatura, ¿no? Y hay autoras que se lo apropian y que lo utilizan con mucha conciencia, y hay otras donde yo creo que yo me incluyo un poco, que preferimos huirle a ese lenguaje, a pesar de que reconocemos su utilidad, su importancia, y que lo podemos utilizar en otros contextos. Quizás en la literatura yo siento que todavía hay personas que se sienten intimidadas por ese lenguaje, que se sienten alejadas por él, y entonces pues con las ganas de llegar a otras personas a veces no lo utilizamos. No que lo otro esté mal, solo son distintos estilos, ¿no? Pensando en eso. Y pensaba que también es interesante cómo este lenguaje no solo ha llegado desde la academia, sino también a veces desde la misma literatura, y cómo la literatura ha transformado también al feminismo. Y pensaba, por ejemplo, en el término mansplaining, que se acuñó en un ensayo literario de Rebecca Solnit, o lo que ha hecho, por ejemplo, el cuento de la criada con el imaginario feminista. Yo creo que esos son dos ejemplos muy poderosos de cómo desde la literatura más literaria también se puede incidir en la lucha feminista. Pues creo que son varias cosas. Sí, definitivamente ha habido cambios, afortunadamente también. Justo un poco de lo que estaban mencionando, de cómo las escritoras que querían tener un espacio también tenían que entrar a esta idea de calificar y descalificar la literatura a veces de entrada, ¿no? Por la temática, por qué se puede o no se puede decir. Sí hay cosas distintas. También creo que hay expectativas de todavía, ¿no? Tanto que tienen mucho que ver con el género, tanto el género pues, que se decide y el género literario también, o sea, lo que estés escribiendo, siempre toda lectura está cargada de expectativas. Creo que las expectativas han cambiado y eso es algo bueno, pero siempre hay que estar como bien atentos y atentas a qué es lo que estamos exigiéndole a los textos, qué se está esperando. Y creo que hay mucha más apertura para hablar de temas relacionados con la intimidad a la que había antes, pero también creo que a veces tener una opinión más crítica, quizá no le estamos dando tanto espacio a las opiniones en general, a las opiniones críticas en particular.
Y yo creo que esto tiene también algo de nuestro tiempo, ¿no? Tiene que ver también con la tecnología, tiene que ver con cómo comunicamos ahora nuestras inquietudes, cómo las expresamos, cómo se mueven. De pronto a mí me da la impresión de que el debate público, ya así como con micrófonos o en medios, se ve muy apaciguado por el miedo a la reacción de los otros, ¿no? Que es algo que creo que en la época de Castellanos me da la impresión de que ya muchas veces le entraba más al quite, por así decirlo. Y quería, como pensando en cómo todo va resignificándose, me acordé mucho ahora que Diana mencionó lo de ser poetisa, un poema que publicó Tamara Kamensain en uno de sus últimos libros, Chicas en tiempos suspendidos, y nada más quiero leer un pedacito porque me gusta mucho y justo habla de la palabra poetisa, ¿no? Y ciertamente era algo que muchas escritoras detestaban y todavía hasta hace poco era como, no me digas poetisa, soy poeta, quiero ser poeta, como si es como decir, estoy en el mismo rango que tú, ¿no? Entonces dice Kamensain, poetisa es una palabra dulce que dejamos de lado porque nos avergonzaba y sin embargo, ahora vuelve en un pañuelo que nuestras antepasadas se ataron a la garganta de sus líricas roncas. Es solamente un fragmento, el poema es mucho más largo, pero justo lo que aquí hace Tamara Kamensain es reivindicar estas mismas incomodidades y este libro, que fue el último que publicó, es una especie de recuento también de cómo el pensamiento feminista incidió en su escritura, de cómo en ocasiones estaban todos estos prejuicios y se fueron transformando. Y creo que eso es algo que, ya hablando más en términos como más etéreos, creo que las ideas se van transformando constantemente y que varios de los aspectos que apuntó Castellanos en sus columnas o que llegaba a decir Elena Garro, a veces más en sus historias, donde quizás creo que ella pensaba muy bien narrando, o sea, era muy lúcida cuando narraba. Todo eso son, de cierta manera, semillas que están germinando ahora. Es una cadena que va surgiendo de comunicación y también estas ideas que se plantearon en algún punto, volvemos a ellas, las repensamos, las dialogamos y lo que decía hace rato Jazmín, o sea, no es como que sea una lucha así de principio a fin y de ya llegué a la meta, sino que más bien es un constante cambio y un constante crecimiento y una divergencia también. Ay, ese libro es hermoso, hermoso, hermoso. Convertimos esto en una sesión de lectura poética. Sería muy lindo. Vamos a tener, recuerden, la lectura de poesía de Rosario Castellanos en voz de Arcelia Ramírez a partir de las 7:15. Ahora, mientras las escuchaba, pensaba en infinidad de autoras que están escribiendo hoy de distintas generaciones, María Negroni, Mariana Enríquez, quien estuvo hace poco en la UNAM y abarrotó la sala Carlos Chávez, Mónica Ojeda escribiendo desde la tradición andina, en fin, no voy a decir más nombres, pero creo que sí hay un abordaje estilístico distinto hacia temas que pueden ser similares a los que abordaba Rosario Castellanos y estas otras contemporáneas de las que hemos estado hablando. Porque sin duda hay una conceptualización mucho más trabajada de varias generaciones de mujeres que nos preceden y que han ido abonando a que entendamos mejor la problemática de los feminismos, de las mujeres, de los pueblos originarios, de la diversidad sexogenérica, en fin. Y hay algo que me inquieta en su experiencia, en la experiencia de ustedes tres, muchos estudiantes que están ahora aquí, estoy segura que las leen a ustedes, porque son escritoras notables en el panorama mexicano e hispanoamericano. Pero me voy un poquito más allá. ¿Creen que a partir de los trabajos de ustedes sobre otras escritoras que nos precedieron y de las cuales ustedes han abrevado y con las que han dialogado, creen que también llevan a leerlas como fuente primaria? Es decir, yo estudiante, y lo digo en neutro, mujer, hombre o persona no binaria, leo a Diana, a Olivia, a Jazmina
Y termino leyendo a Rosario Castellanos, a Elena Garro, a Laide Fopa, a María Elvira Bermúdez, a Inés Arredondo, a quien quieran, o me quedo en la generación que me es par. O sea, sí que chido, qué padre que están ellas, sí, ok. ¿O realmente creen que hay una contribución de su generación a la lectura de estas autoras torales? ¿Creen que llega hacia allá o no tanto? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo viven? ¿Qué sienten que está pasando? Pues yo espero que sí, yo espero que sí, lo recomiendo mucho, por favor, lean a todas las escritoras mencionadas. Y creo que eso ya es complicado generalizar, también saber las rutas de lecturas de cada quien, pero creo que toda lectora que continúe leyendo, tarde o temprano acaba encontrando estas resonancias. Y a mí me gusta poner el ejemplo, por ejemplo, de mis rutas lectoras, que son las que conozco, y cuando empecé a escribir siempre estaba muy fastidiada con el canon masculino y decía, yo no quiero leer a tales escritores, ¿no? Y de pronto llega Elena Garro y dice, oye, pero sí, a mí no me gusta Proust, pero disfruto mucho el Genji Monogatari de Murasaki Shikibu. Y dije, ¿qué? Yo también quiero decir lo que dice Elena Garro, vamos a averiguar. Y de pronto unos escritores van llevando a otros, ¿no? Por ejemplo, Proust, que a mí me cuesta muchísimo. Conocí a una costarricense que ya está publicada en Vindictas, Yolanda Oreamuno, que era súper lectora de Proust. Y yo cuando leía a Yolanda dije, ¿qué es esta prosa? ¿Qué es esta prosa magnífica? Leo entrevistas con ella y dice, bueno, toda mi influencia viene de aquí. Y entonces digo, ok, si me lo dice ella, entonces sí lo voy a leer. Entonces de pronto es esto, que quien sigue leyendo, quien sigue buscando y se sigue preguntando, va de un lugar a otro. En caso de que alguien se quede solo con una lectura, pues creo que es una decisión muy personal, pero sí se pierde de mucho al hacer estas conexiones. Sí, qué bonito eso que dijo Oli. Yo creo que, por lo menos en el caso del libro que yo escribí sobre Elena Garro, esa era la meta número 1. O sea, el principal propósito es que lean Elena Garro. Ya luego lo que opinen de mí no importa en realidad. Pero yo pasé por esta universidad, o sea, pasé una secundaria, preparatoria y una carrera aquí en letras inglesas sin leer nunca a Elena Garro, sin que nadie nunca me propusiera siquiera leer a Elena Garro. A Rosario Castellanos sí, yo creo que es una de las pocas que pues era lectura obligatoria, por lo menos en mi preparatoria, y lo agradezco mucho. Pero Elena Garro no, entonces creo que eso está cambiando. O sea, creo que hay muchos esfuerzos conjuntos desde reeditar sus obras que muchas veces estaban mal editadas, o poner estos prólogos de escritoras jóvenes que dialogan, y entonces pasa esto que dice Oli de no la conozco a ella, pero me gusta esta escritora, voy a acercarme a ver qué pasa. Y creo que el conjunto de todos esos esfuerzos está haciendo, y para mí es muy evidente, que la gente está leyendo más a estas escritoras. Sí, yo estoy convencida de ello, incluso y donde creo que es más importante, secundaria, preparatoria, universidad, ¿no? Porque o sea, que tantos hombres que eran lecturas obligatorias contemporáneos estas escritoras, y ellas no lo eran a pesar de que eran tan buenas escritoras como ellos, ¿no? Así que es hora de devolverles ese lugar, y qué bueno que se esté haciendo. Sí, pues yo también me uno a la esperanza de Olivia y de Has. Pero no, yo creo que sí es así. Creo que me ha tocado ver cómo proliferan mucho estos clubes de lectura, ¿no? De morritas, o sea, de chavitas, así, bebés. Y que son para leer no solo obras de autoras, digamos, contemporáneas, ¿no? Sino que se van justamente buscando en el pasado, y incluso a mí me han ayudado a conocer autoras que yo no conocía de otras tradiciones. Entonces creo que eso es algo que está ahí presente, ¿no? O sea, creo que sí está como dicen, en el aire, ¿no? Esta ansia de leer y de querer saber más qué hay atrás, ¿no? Estamos casi al fin de la mesa para después abrir espacio a preguntas, pero quiero hacer una pregunta más personal, más íntima hacia ustedes. ¿De qué modo Rosario es un referente para ustedes como personas? Y me atrevo a no decir como mujeres, porque hemos estado hablando mucho de feminismos, de la condición de escritora, de la condición feminista. En este momento quiero hablar como personas, como seres humanos, y voy a dar un poco de contexto. En Cartas a Ricardo, Rosario dice:
usted es lo único que tengo en México y el mundo, ¿se da cuenta? ¿No se siente un poco incómodo de significar tanto para una gente? Tenía la esperanza de que nos entendiéramos. Estoy editando. Tenía la esperanza, yo estoy editando. Tenía la esperanza de que nos entendiéramos, aunque también un poco de miedo de que no fuera así. Un fracaso más en este sentido me destrozaría definitivamente. Y está un reclamo hecho desde Europa, donde se va efectivamente con Dolores Castro, y le escribe a Ricardo: ninguna noticia suya, ¿no le da vergüenza? Nosotras que venimos con todo nuestro complejo de niñas huérfanas encima, buscando asilos y orfanatorios para que nos arrullen un rato y podamos seguir adelante. ¿Y qué hay de usted? Nada. Claro, ya se ha mencionado, estas cartas a Ricardo no fueron pensadas para ser publicadas. Ella estaba escribiendo desde su intimidad más vulnerable, desde su orfandad, literal o metafórica, pero es una Rosario muy expuesta, tremendamente expuesta. Y voy a entrar, pero nada, no estoy entrando a los diarios de ustedes, aunque me encanta que Jasmina comenta en el libro sobre Elena Garro, la reina de espadas, que se siente un poco metiche cuando está ahí en las cajas de las cartas y los papeles y el papelito y el diario de Elena, así como, yo no sé si yo tendría que estar haciendo esto, me siento como una espía, ¿no? O sea, que un cierto pudor de estar aquí hurgando. Entonces yo no me metí a los diarios de ninguna de ustedes, estas son cosas que ustedes han contado en sus propios libros ya publicados. Olivia menciona haber tenido, como probablemente, no sé si todas y todos y todes aquí, pero muchos, menciona haber tenido episodios depresivos. En otro momento Jasmina y Diana comparten sus propias frustraciones, sus dudas ya no sobre la vocación escritural, sino dudas más de persona, en fin, dolores internos. Y la pregunta con la que quisiera cerrar esta participación para abrirlo después a las preguntas de ustedes es ¿en qué medida, cómo, de qué forma Rosario las ha acompañado en estos dolores, en estos también gustos, alegrías, emociones? Porque eso es lo que nos pasa como lectoras y lectores. Yo recuerdo cuando murió Juan Gelman en 2014, yo nunca lo conocí, a pesar de que vivía en México, yo no lo conocí, pero yo sentí que se me había muerto un tío. Entonces yo estaba devastada porque decía, es que es como si se hubiera muerto un tío mío al que hace tiempo que no veía. Y gente que no es lectora me decía, ¿y tú qué? O sea, ¿qué tenías que ver con ese señor argentino? Yo decía, porque me ha acompañado en tantas cosas, ha estado lado a lado conmigo, me ha dado palabras para decir mis dolores. Fabio Morábito dice que solemos decirnos mejor con palabras de otros y por eso somos lectoras y lectores, porque encontramos que en la literatura nos podemos ver más claramente de lo que nosotros podemos expresar. Entonces mi pregunta es, ¿cómo ha sido su relación con Rosario a nivel estrictamente humano, como personas, en estos dolores, en estas astillas hincadas en el costado o en las alegrías más desbordadas, más fértiles, más lúcidas? ¿Cómo ha sido esta presencia de Rosario en sus vidas de manera muy íntima? Muy íntima. Ahora nadie quiere contestar. No, empieza. Ya tienes el micrófono. Pues yo creo que Rosario ha sido una presencia constante también en mi vida. La leí yo creo que por primera vez a los 15 años y lo primero que leí de ella fue Mujer que sabe latín. Yo creo que fue mi primer acercamiento al feminismo, que a pesar de que quizás ella no se dijera feminista, no sé, pero se me quedaron tan grabadas algunas de las frases de ese libro, donde dice, por ejemplo, cómo habla del aspecto de las mujeres, ¿no? Dice cómo las mujeres usan o nos quieren con las uñas largas para que seamos inútiles, nos quieren con zapatos de tacón para que no podamos salir corriendo, nos quieren flacas y débiles para que seamos débiles. Y o sea, recuerdo esas frases de ese libro como algo muy profundamente transformador en mi vida y en mi forma de ver el mundo. Y luego me ha acompañado en muchos momentos también como un consuelo, como
me encanta su sentido del humor, eso es lo que quiero decir. Me acuerdo cuando me fui a vivir a Nueva York y en una época estaba yo muy triste y hacía mucho frío y me acuerdo que leía los poemas de Rosario, donde hay mucho sentido del humor y me acompañaban en un periodo difícil. Y lo último que me pasó fue que descubrí que mi bisabuela le escribió una carta a Rosario Castellanos que nunca le entregó, en donde le dice cosas que me gustan mucho, le dice que ella la admira mucho y que mi bisabuela, que era una abogada que no ejerció durante muchísimo tiempo porque su esposo pues estaba dedicada a ser la esposa del político, del diplomático. Ya que se murió, él retomó un poco su carrera profesional y entonces le dice que bueno, hay distintas lecturas, pero yo siento que ella dice que se arrepiente de no haber como ella dado prioridad a su carrera por sobre sus relaciones interpersonales. Y le cuenta su vida. Entonces esa es una carta que le tengo mucho cariño y me gusta pensar cómo tantas generaciones de mujeres se pueden relacionar con una misma escritora. Esto que decías, la vigencia de la obra de Rosario, que creo que no solo está en los temas, no solo está en el feminismo, no solo está en los problemas de los pueblos originarios y las violencias, y etcétera, está sobre todo, creo, en su lenguaje, o sea, sobre todo en su prosa, en su poesía, en este humor que decíamos. Eso es lo que yo creo que va a hacer que sus libros sean para siempre vigentes. En mi caso, de entrada, y algo de lo que ya hablamos aquí, es que ella es la figura de una escritora que se dedica a escribir, que vive de ello. También si estudias su biografía te das cuenta que hubo momentos con altibajos, pero hay una constancia, que es algo que para mí es muy importante. Me llama mucho la atención la cita que elegiste hace rato, ¿no? De seguir escribiendo, y creo que es una duda que todas tenemos constantemente, por más que hayan pasado obras o que tengas libros. Y hace rato también Gabriela Damián leyó otra cita donde decía Rosario Castellanos, bueno, yo hago las cosas, mientras menos sé hacer algo, más me obligo a hacerlo, ¿no? Y creo que es este arrojo de volcarse en distintos géneros también. El que haya cambiado de un género a otro da cuenta de cómo se estaba preguntando qué era lo que quería hacer, qué era lo que quería decir. Y también este ejercicio de pensamiento que comparte muchas veces se me hace muy rescatable por toda esta idea que tengo de pensarnos pensadoras y formar parte del espacio público y del discurso público. Ahora, ya en la intimidad, así como ya aquí entre nos, me gustan varios de sus poemas, como habla de la soledad. Ella trata mucho ese tema. Yo no escribo poesía, pero soy lectora de poesía. Ya les leí hace rato un verso que me gusta. Y hay otro que me gusta mucho, que está en su poema llamado Destino, que creo que es el más famoso, que dice: el dolor no se puede compartir. Y son ese tipo de frases que una lee y no se le borran de la cabeza nunca y te siguen por años, y de pronto te pasan algunas cosas y dices, claro, es que el dolor no se puede compartir. Por supuesto que sí. Entonces es una frase que tengo súper internalizada, y ese poema en particular me gusta mucho. Creo que son el tipo de estas lecturas que sientes muy cerca, y en el caso de la poesía de Castellanos a mí me pasa eso. Pues yo creo que podría decir que un poco lo que siento ahora que las escucho es que he ido creciendo junto con Castellanos, o sea, porque recuerdo que de las primeras cosas que leí fue Cartas a Ricardo, y yo dije, ay, qué azotada era, pero yo era igual de azotada, ¿no? Entonces como que decía, sí, ¿no? Y ya con el tiempo he ido descubriendo justo otra Castellanos, ¿no? Según yo digo, porque ya ahora ya soy más sabia y puedo ver como, por ejemplo, todo el humor que tiene, ¿no? Toda la belleza de su poesía, y entonces creo que eso es algo, ¿no? Que conforme voy creciendo también mi lectura sobre ella
pues se va volviendo distinta, ¿no? Y entonces justo eso siento, ¿no? Que es como, o sea, igual que otras escritoras, como esa compañía, ¿no? Con la que uno va, pues sí, va creciendo y se va transformando, ¿no? Y está en distintos momentos, ¿no? Yo utilizo mucho su poema de entrevista de prensa, donde ella dice, ¿no? Que le preguntan que por qué comenzó a escribir y dice, porque cuando me incliné frente al espejo no había nada. Y siempre lo utilizo en las clases que doy de escritura creativa para decirles, es que ustedes busquen cuál es su motivación, ¿no? Aquí Castellanos está diciendo cuál es su motivación para escribir. Y entonces, en ese sentido, es también una compañera en el aula de clases, ¿no? Porque, pues sí, porque tiene muchísimo que enseñar, ¿no? Pues eso. Pues no me preguntaron, pues yo voy a contestar. Yo ya había leído a Castellanos, pero estaba pasando por un rompimiento de pareja bastante doloroso y me encontré, ya había leído Lamentación de Dido, este largo poema que me parece de los mejores que se han escrito jamás en lengua castellana, y en un punto ella hace que Dido, este personaje mitológico, diga, lo amé con mi ceguera de raíz, con mi soterramiento de raíz, con mi lenta fidelidad de raíz. Y yo me encontré ahí, dije, esta soy yo. Claro, digo, además nada tonta, ¿verdad? Me puse en versos muy bonitos. Pero a partir de ahí dije, Castellanos me entiende, o sea, sabe lo que yo estoy padeciendo. Y a partir de ahí me enganché con ella, como nos sucede. C.S. Lewis, el escritor británico, decía, leemos para saber que no estamos solos. Y creo que Rosario Castellanos, y con esto cierro y abrimos las preguntas, nos permite saber que no estamos solas, que no estamos solos, que Rosario está ahí, que nuestros autores y autoras favoritos están ahí acompañándonos en los momentos, tanto los más difíciles como los más luminosos. Abrimos la mesa para sus preguntas. Aquí hay una, por favor. Gracias a todas por sus participaciones. Mientras las escuchaba, me acordé que hace unos años le escribí a Sara Uribe en Twitter porque me había conmovido que escribiera con muchas preguntas. Y ella me invitó a que pensara en aquellas poetas que hacen preguntas, como Anne Carson, como Chantal Maillard y como la misma Rosario Castellanos. Y me quedó eso de que pues, hacer preguntas, o sea, como si las grandes escritoras se la pasaban dudando y haciéndose preguntas, porque uno no debería hacerlas. Entonces me gustaría preguntarles qué de Rosario Castellanos les gustaría mantener o de la práctica escritural de Rosario Castellanos, de ella como escritora, les gustaría mantener para su propia práctica de escritura. Pues yo creo que esto que decía Olivia, esta versatilidad, esta libertad, estas ganas de seguir probando géneros nuevos, de atreverse, a pesar de la inseguridad, a pesar del miedo, a pesar de estas preguntas como ¿puedo ser escritora?, de seguirlo haciendo y de disfrutarlo. Yo no tengo pruebas de esto, pero yo siento que ella disfrutaba escribir y ese para mí es una de las metas, siempre tratar de disfrutarlo. ¿Alguna otra pregunta? En la audiencia. Allá, mira. Allá y acá también. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por este conversatorio. Por el título del conversatorio y también por todo lo que dijeron, por supuesto, la idea es que haya un diálogo entre las escritoras actuales y la obra de Rosario Castellanos. Abordaron, pues justo, ¿no? Si ella era feminista, sus propias consideraciones respecto a ser escritora, no ser escritora. Pero ya que estamos aquí en la universidad, a mí me gustaría preguntarles qué pasa con la faceta académica, ¿no? O sea, Rosario Castellanos era maestra en filosofía y discúlpenme las demás que están en la mesa, escuché en la presentación que Diana incluso es una investigadora postdoctoral. Entonces, sí está esta parte en la que la obra literaria se va a alimentar de toda la emocionalidad, pero
yo quisiera preguntarles qué pasa con ese discurso académico y si es posible o si lo suelen integrar a su trabajo literario, porque en el caso de Rosario Castellanos a mí me da la impresión de que todas esas contradicciones que se le atribuyen respecto a su feminismo, sus posicionamientos, etcétera, etcétera, en su tesis de maestría se resuelven, ¿no? Ella ahí como que sí hay emoción, por supuesto que hay emoción, ¿no? Pero en un discurso articulado con mucha puntualidad, ella cuestiona qué pasa con la cultura femenina. Ahora sí que, sí, tu pregunta es sobre si integramos el discurso académico en lo literario. Yo lo intento todo lo que puedo, a veces no lo consigo porque, o sea, es cierto que son discursos pues muy normados, ¿no? Yo decía de broma el otro día que, o sea, escribí justo este artículo de Antígona, sobre Antígona que salió en Letras Libres, como decía Julia, porque yo ya había escrito un artículo académico sobre ese tema, pero pues un artículo académico nunca va a ser un bestseller, entonces, y nadie lo conocía, ¿no? Bueno, tiene poco, pero sí, o sea, nadie lee artículos académicos más que los dictaminadores y quien está trabajando el tema. Entonces, casi siempre lo que hago es intentar traducir, ¿no? Ese lenguaje académico a un lenguaje mucho más literario, mucho más de divulgación, ¿no? Justamente porque es difícil. Hay contextos y lugares en donde, digamos, donde la academia es más abierta y ahí claro que se puede integrar el discurso literario, ¿no? O incluso creativo, pero son pocos los espacios, ¿no? Y yo creo que Castellanos, pensando por ejemplo en su escritura más académica, además de la tesis, pues están justo todos los ensayos de Mujer que sabe latín, ¿no? Y todos estos ensayos de juicios sumarios que donde creo que está buscando hacer un punto de encuentro entre la academia, o sea, entre toda la cultura que ella tenía, pero en un lenguaje súper sencillo, que esa es otra característica de la literatura de Castellanos, ¿no? Que pese a que tiene mucha cultura, o sea, ella hizo el poema de Lamentación de Dido porque conoce perfectamente cuál es la estructura del mito en Ovidio, ¿no? O sea, en la cultura grecolatina, pero tú no notas que esté allí la intelectual de Castellanos, ¿no? Y yo creo que eso es algo que sí tenemos todavía que aprender mucho de ella. Gracias por decirlo. Aquí había una pregunta de Marta. Sí, yo les quiero hacer la misma pregunta a las tres. No es para ponerlas en un brete, de veras es curiosidad. Si tuvieran que elegir un libro de Rosario Castellanos para darle a estudiantes de prepa o que van a entrar a la universidad, ¿cuál elegirían? Pues yo elegiría Poesía no eres tú, definitivamente, sí. Yo sí elegiría igual Balún Canán, que es uno de mis libros favoritos en el mundo y que creo que habla mucho de la complejidad de México, ¿no? De los distintos Méxicos que existen. Y yo Álbum de familia, porque me gusta mucho el género del cuento y creo que es para, cuando estás introduciendo la lectura a alguien o estás como ejercitando, es más fácil dialogar en torno a piezas más cortas. Entonces me siento más cómoda ahí, creo que se genera buen diálogo a partir de eso. ¿Más preguntas? ¿Alguna otra? Tenemos unos pocos minutos todavía. Aquí, por favor. Buenas tardes a todas. Muchas gracias por la charla. Yo tengo una pregunta que también vincula un poco con su experiencia ahora como escritoras. También, Julia, te hago la pregunta a ti. Hace poco leí las memorias que escribieron a modo de carta conversatorio Luisa Josefina Hernández y su nieto David Gaitán. Y Luisa Josefina, cuando hace mención a esta generación de medio siglo, nos habla de Emilio Carballido, Sergio Magaña, todos los contemporáneos también, a ella y a Rosario, señala que a ellas se les exigía algo que a los escritores no, y que era la seriedad. O sea, que justamente dice, Rosario y yo teníamos que ser muy serias, porque además las dos estábamos en una situación del hogar,
Luisa Josefina dice, yo tuve que dejar mi actividad profesional para tener a mi familia y ya que podía soltar un poco a mi familia, regresé y pude dar las clases. Pero algo que se nos exige como escritoras y como mujeres en general es la seriedad, cosa que a los hombres no se les exige. ¿Creen que ha cambiado eso en estos 50, 60, 70 años, 100 que va a ser del centenario de Rosario? ¿Cómo se han enfrentado? Y o si sigue siendo un tema que efectivamente a las escritoras se les sigue exigiendo una seriedad que a los escritores no. A mí que me encanta hablar de las exigencias, es que justo escribo sobre eso. Y es como muy meta, ¿no? Como hablar de… Una escribe un libro y prácticamente, pues al menos yo intento no pensar en qué van a decir de mí, etcétera, pero ya que lo publicas, pues te enfrentas justo a estar en el medio y a tener… yo escribo, por ejemplo, autoficción y es tener la intimidad a la vista. Y sí es cierto que ahora no, quizá la seriedad no sea el tema, pero sí hay muchas cosas que se les exigen a las escritoras, o se nos exigen, pues, ¿no? Un poco de lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Sobre el feminismo, tomar postura. O sea, a veces pasan, yo uso muy poco las redes sociales por salud mental, pero llegan a pasar controversias y llego a ver comentarios de que todas se posicionen y yo así de, pero sí, yo no tengo nada que ver. Y luego te preguntas, ¿no? O sea, las escritoras que están aquí que se posicionen y es como de, ¿y los escritores por qué no se… o por qué todos tendrían que tener una postura fija? Es como si de pronto, y esto creo que tiene mucho que ver con los medios, insisto, o sea, con la manera en la que se mueven las figuras públicas ahora, nos movemos ahí, que de pronto ya se esperan ciertas cosas, ¿no? Se espera que te pronuncies feminista, se espera que sepas todos los temas de actualidad. De hecho, en mi último libro tengo una lista de todo lo que se espera de una escritora contemporánea, que estés lista para que te tomen una foto en cualquier momento, para grabar un video, para dar tu opinión sobre los temas de actualidad, que tengas tiempo para actualizar tus redes, que contestes los mensajes que te mandan, los correos que te mandas, que tengas tiempo para escribir, obviamente, para leer a tus contemporáneos, para leer a los clásicos, y de pronto es como de… ¿Los escritores también pasarán por todo esto? ¿Tendrán esta sensación? Un poco se hablaba del síndrome del impostor y creo que viene de esto, o sea, es como un ciclo, es un círculo que no es precisamente virtuoso. También a veces esta inseguridad viene de que se nos pone en dudas constantemente, ¿no? A mí a veces, no sé, en algunas presentaciones, si al principio estoy nerviosa, me dicen, ¿por qué estás nerviosa? Porque siento que no voy a saber, pero es tu libro, pero ¿qué tal si me preguntan mis influencias? ¿Qué tal si me preguntan en esta cita tal? Y tengo esa sensación, creo que tiene que ver con el género también y un poco también con los medios, con cómo se manejan los medios ahora y que siempre se está esperando como que satisfagas una imagen que se está proyectando ahí. Yo preferiría, gracias por hacerme la pregunta, pero prefiero no contestar porque tenemos una pregunta. Ahorita te voy a hacer otra también, Julia, para las 4, la que la quiera contestar. Tenemos todo un diccionario y todo un conjunto de experiencias sobre la herida, el dolor y la política hecha a partir de la rabia, el insulto, la protesta y un tipo de cancelación de diálogo que se ha dado los últimos años, que es difícil de soportar, sobre todo si estás en la academia. Y esta academia, o sea, la academia con A mayúscula que dicen la academia, es como la mujer, hay muchas academias. Y esta academia, la que hemos creado entre Fomento, Tu Dirección, Sara Uribe, el CIEC y Filos, es una academia donde se puede hablar, donde hay mucha circulación de textos que no se suelen leer, donde ustedes son nuestras estrellas y las conocemos y las hemos leído y las usamos en nuestras clases a las 3 y a las 4. Y yo quería preguntarles, Rosario, no he leído, no sé si he leído todo, pero he leído mucho, no he leído un espacio donde ella aplauda la rabia, el silencio, el insulto y la cancelación del diálogo, que se ha dado, a la par que se han dado cosas muy buenas como las tomas y las pintas y demás, se han dado cancelaciones entre trans y las otras que se llaman de una manera que no hay que decir, y también las jóvenes
que de pronto insultan a las feministas mayores y no hay un diálogo, y si hay un diálogo resultamos avasalladas y luego entramos por la parte de atrás y nos abrazamos y nos queremos y hay muchas cosas. Pero la pregunta es, Rosario habla de decir con tono y continuo, habla del diálogo, habla de hablar y hablar y hablar, y no recuerdo que hable de darle un lugar a la rabia, al dolor, a la protesta, que cancele el diálogo. Hemos visto, o sea, lo vemos todos, lo seguimos viendo. Aquí este curso lo hicimos con miedo. Teníamos miedo de que nos fueran a parar, Rosario, por varias cosas que no voy a decir por si por ahí andan, porque sí tengo miedo, la verdad, no lo voy a decir, pero lo tuvimos y nos censuramos. Y nos censuramos por miedo. Entonces, ¿qué opinan ustedes, chicas, de censurarse por miedo, y vis a vis Rosario, y el tono y el tino y el diálogo y la vehemencia y la palabra clara y decir con verdad, pero todo el rato es tomar la palabra y hablar? Les pido que respondan dos muy brevemente, dos de ustedes. Yo me abstengo para que hablen ustedes, dos nada más porque ya no tenemos tiempo. Pues es que también creo que era una época distinta, ¿no? La época en que Castellanos escribió realmente era un espacio donde, más bien era un momento donde el espacio público todavía no estaba tan habitado por las voces de otras mujeres, ¿no? Digamos, ella sí hablaba siempre del diálogo, pero pues bueno, creo que había pocas escritoras escribiendo así con la asiduidad con la que ella lo hacía, ¿no? Con la continuidad, con la presencia que ella tenía en periódicos. Creo que no había tantas escritoras, ¿no? Digamos que tuvieran esta figura autoral. Entonces creo que pues quizás ese llamado tenía que ver justamente con urgir, ¿no? por la existencia de ese espacio de diálogo, ¿no? En cuanto a lo de la censura que decías, yo creo que a veces también tiene que ver con el autocuidado, ¿no? No sé, a veces siento que hay contextos en los que también una tiene que cuidarse y eso está bien, ¿no? Pienso que es algo que también los feminismos nos han dado, ¿no? Esa posibilidad de cuidarnos y creo que está bien. Bueno, pues a mí, yo no tengo una respuesta clara porque por un lado, por supuesto que creo que es importante la protesta, es importante la denuncia, es importante la crítica, pero también me preocupa la parálisis. O sea, me preocupa que desde los movimientos sociales de izquierda, desde el feminismo, desde muchos lugares donde se han dado cuestionamientos muy importantes, haya una línea que raya con la intolerancia y y que a veces obliga eso a la autocensura, al miedo, a callarse, que es pues justo lo que no necesitamos, y estas divisiones tan dañinas porque los enemigos son otros, o sea, porque pensando desde el feminismo, por ejemplo, pues me queda claro que quienes siguen matando mujeres pues no son ni las personas trans, o sea, pues yo siento que el enemigo es otro y que nos distraemos mucho con rencillas que no tendrían por qué ser, eso siento. Quiero añadir algo, que está muy buena la pregunta. Yo creo que Rosario Castellanos hablaba mucho del pensamiento crítico y es algo que tenemos que seguir incentivando y también preguntarnos cómo lo vamos a incentivar. Estamos en un momento en donde todo se piensa muy inmediato, es como ya dame tu respuesta, dime qué postura tienes y Rosario Castellanos qué, sí o no. Y creo que estamos en un lugar donde nos dedicamos a pensar. Hay muchos matices y hay que buscar también otros espacios para expresar estas opiniones, ¿no? A veces yo, volviendo al discurso en redes, a veces digo, ay, esto quedaría tan bien en un artículo, en un paper, o sea, no sé, yo sé que los papers no llegan a tantas personas, pero buscar espacios donde debatir largo entendido, donde podamos hablar de varios aspectos de algo y que no sea un discurso de me gusta, no me gusta, lo acepto, no lo acepto, que creo que es a lo que tiende los medios de comunicación que estamos usando actualmente.
Disculpa que no responda, pero el espacio es de mis compañeras, mis colegas. Tenemos que terminar, mil disculpas, pero es que a las 6 en punto empieza la presentación de este libro toral del que hemos hablado todo el día, Cartas a Ricardo, con la doctora Rosa Beltrán y con la maestra Sara Uribe. Así que gracias por estar aquí y a las 6 en punto arrancamos. Gracias. Gracias.